la carrera de Ingeniería Química de quinto semestre de la Coordinación Académica Regional Altiplano. Este video es para la materia de Físico-Química impartida por la maestra Karen Montserrat Díaz Espinosa. El día de hoy hablaremos sobre los modelos de solución NRTL a partir de datos de equilibrio líquido-vapor y determinación de los parámetros de los modelos de solución por regresión lineal. Los integrantes del equipo son Ana Vianney Ledesma, Claudia Cristal Molina, Brian Israel Orozco y Abril Mitre. Como primer paso, haremos la detonación de las siglas NRTL. Esta es una sigla de Non-Random to Liquid y trata de expresar el hecho de que se basa en un parámetro que caracteriza la tendencia de las especies I y J al distribuirse de una manera no azarosa, esto es con direcciones de preferencia. La diferencia básica entre el sustento de la ecuación de Wilson y la NRTL reside en que la primera se basa en una fracción molar para expresar la concentración local, mientras que la ecuación NRTL se basa en una fracción molar de la especie considerada. La ecuación NRTL es el primer modelo capaz de manejar más componentes en una mezcla. Consiste en una extensión del concepto de Wilson que es aplicable a sistemas multicomponentes de tipo vapor-líquido, líquido-líquido y líquido-vapor. Al requerir solo constantes de pares binarios, retiene la simplicidad que constituye el principal atractivo de los modelos antes estudiados. La ecuación puede estimar el comportamiento de soluciones completamente visibles y, a diferencia de la ecuación de Wilson, los sistemas se separan en dos fases líquidas. Al igual que sus parámetros son dependientes de la temperatura, lo que hace que ésta sea flexible y aplicable a una variedad de casos. Los objetivos del equipo comprenden el estudio del método NRTL para el análisis de multicomponentes como lo son líquido-líquido, líquido-vapor y líquido-líquido-vapor. A su vez, contamos con dos objetivos específicos referidos al análisis del método y su comprensión. A continuación, continuamos con la resolución del ejercicio. El programa nos dice: construye un diagrama de equilibrio para un sistema binario etanol-agua utilizando el método NRTL, Non-Random to Liquid, a una presión de 1 atmósfera, realizando la gráfica con los datos que se presentan en la siguiente tabla. En esta tabla que tenemos aquí, vamos a calcular cada uno de estos parámetros para poder construir un diagrama de equilibrio. Para resolver este problema, primeramente, vamos a calcular la presión de saturación tanto para el etanol como para el agua. Entonces, primero tenemos que buscar los componentes, las constantes de cada uno de los componentes, que en este caso son 6. Y vamos a aplicar nuestra fórmula para calcular la presión de saturación. Pero como la temperatura del sistema es variable, es decir que no tenemos una bien definida, simplemente vamos a dejar esta ecuación expresada sin el valor de la temperatura. Como podemos ver aquí, pusimos los valores de la tabla anterior y dejamos expresada la temperatura. A continuación, vamos a calcular los parámetros y coeficientes de Antoine, y estos se encuentran en tablas, que son las constantes de la ecuación de Antoine. Y aquí, como podemos ver, tenemos diferentes compuestos y las constantes A, B. Entonces nosotros obtenemos estos parámetros y coeficientes, y después vamos a calcular tau y G, que estos son parámetros propios del modelo NRTL, sustituyendo estos valores. De igual manera, como ya mencionamos, como nuestro sistema depende de la temperatura, simplemente vamos a dejar expresada nuestra ecuación con el valor de T. Después procedemos a calcular gamma 1 y gamma 2, que son para cada compuesto,
que en este caso gamma es el coeficiente de actividad. También vamos a calcular la presión 1 y la presión 2 de nuestros componentes para obtener una presión total. Después vamos a calcular Y1 y Y2, que estos son la fracción molar en la fase de vapor. Entonces, para nosotros poder calcular la temperatura base, es decir, con la que comenzaremos a hacer las interacciones, tenemos que utilizar la ecuación de Anton con el compuesto puro, que en este caso es el agua, a la presión del sistema, una atmósfera, como podemos ver a continuación. Aplicando esta fórmula y sustituyendo las 6 constantes del agua, obtenemos una temperatura de 372.655 Kelvin, que es a la cual vamos a comenzar a calcular nuestra tabla. Entonces, aplicando las fórmulas antes mencionadas, para obtener todos los resultados de esta tabla, vamos a poder construir nuestro diagrama de equilibrio. Y aquí tenemos todos los resultados que construimos, tanto para la fracción molar en el estado líquido, la temperatura, el coeficiente de actividad, la presión 1, presión 2 y presión totales, y las fracciones molares en la fase de vapor. Por último, vamos a construir nuestro diagrama de equilibrio. Vamos a seleccionar nuestros datos y en este caso vamos a tomar la fracción molar como los valores de X de la serie del agua, que son estos. Y para los valores de Y de la serie tomaremos nuestra temperatura. De igual manera, tomaremos nuestra fracción molar en el estado vapor del agua, y de igual manera para los valores de Y tomaremos la temperatura. Como título del diagrama ponemos diagrama de equilibrio, etanol, agua. Y así es como podemos obtener nuestro diagrama de equilibrio del etanol y del agua. Y se preguntarán cuál es la importancia de esto. Bueno, la importancia de estos diagramas de equilibrio es que nos permiten conocer qué fases existen a diferentes composiciones y temperaturas. Como en este caso, podemos ver las diferentes composiciones y las diferentes temperaturas y podemos definir qué fases pueden existir. También podemos conocer la solubilidad en el estado sólido y de equilibrio, y podemos determinar la temperatura de solidificación. También podemos conocer la temperatura a la cual comienzan a fundirse las diferentes fases. El punto rojo se conoce como el punto de rocío. En este caso es la temperatura y presión a la que las mezclas del vapor comienzan a condensar. Y la línea azul, conocido como punto de burbuja, que es a la cual la temperatura y la presión a la cual la mezcla líquida comienza a hervir. Y bueno, ya para finalizar, como parte de este trabajo se debe incluir una conclusión,
mis compañeros y yo decidimos hacer una conclusión grupal, ya que después de estar analizando la información recopilada, estuvimos de acuerdo en que el modelo NRTL es un modelo de coeficiente de actividad en el cual se relaciona el coeficiente de actividad de un compuesto con sus fracciones molares en fase líquida correspondiente. Estamos de acuerdo en que los objetivos de esta investigación fueron cumplidos con éxito, ya que la información anexada en este documento es precisa y objetiva, además de que realizamos un ejercicio como parte de ejemplo para un mayor entendimiento sobre este tema. Estamos de acuerdo en que el modelo NRTL tiene una gran importancia dentro de la industria química, ya que es parte fundamental y se aplica frecuentemente para calcular lo que son los equilibrios de fase. Un ejemplo que nosotros encontramos fue el del etanol agua, que es uno de los sistemas binarios más utilizados dentro de la industria, ya que los datos son objetivos, tienen un bajo costo, además de que son rápidos. También encontramos que este modelo tiene una gran importancia en lo que es el diseño del control de las torres de destilación, pues es parte esencial para la producción de la calidad de los diferentes líquidos.